Entonces, dado que la viscosidad está en centímetros cuadrados sobre segundo, corregimos acá nuestra viscosidad y teníamos centímetros y centímetros, se cancela con el centímetro cuadrado y el segundo se cancela con segundo. Por lo tanto, nuestra respuesta va a dar en centímetros sobre segundos. ¿Y el valor? Pues el valor sí espero a que ustedes me regalen el valor. 0.3578. Sí, 0,3578. 0.3578. Listo, ya, bueno, entonces espere, borremos estas unidades porque entonces 0,3578 y dijimos que las unidades van a ser centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un sedimentador con una velocidad de 0,043 0,463, cuando yo pongo esa velocidad de sedimentación crítica, cuando lo meto en un sedimentador de placas que tiene un ángulo de 60 grados, la puedo aumentar hasta 0,3. Eso en plata blanca, hablemoslo vulgarmente, quiere decir que puedo reducir casi 10 veces el tamaño del sedimentador, porque esta área o esta velocidad, cuando ya ingreso las placas de 60 grados, se va a transformar en una velocidad casi 9 o 10 veces, 9 veces mayor. Entonces, ¿qué me implica eso? Que mi sedimentador va a ser la novena parte, más pequeño, no, novena o la octava parte. Entonces, si yo hubiera diseñado el sedimentador de flujo horizontal y mi sedimentador me hubiera dado un área, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, yo puedo convertir ese sedimentador horizontal en un sedimentador vertical. Si era de 100, ahora va a ser aproximadamente de unos 15 o 16 metros cuadrados porque le puedo colocar una velocidad mucho mayor. Eso implica, o eso en últimas lo que me va a dar es un ahorro de espacio, un ahorro en costos de inversión, en costos de construcción, que finalmente pues eso es dinero en infraestructura, dinero en muchas otras cosas. Entonces ese es el ahorro o esa es la ventaja de diseñar o de construir un sedimentador que tenga las placas o los módulos de sedimentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Grabación. Entonces vamos a continuar y ahora el siguiente cálculo. El siguiente cálculo corresponde al número de Reynolds. Perdón. El número de Reynolds se define como la velocidad por el espaciamiento sobre la viscosidad. La velocidad nos dio 0,3578 centímetros por segundo. El espaciamiento son 5 centímetros. Y la viscosidad me dijeron que era 0,1010 centímetros cuadrados por segundo. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Las unidades. 0 es 0,01010. Ah, Faltan 0. sí, listo, gracias. Pero bueno, verifiquemos unidades por ahora ya que tengo el marcador rojo acá. Entonces, centímetros, centímetros y centímetros cuadrados se cancelan, los segundos y los segundos se cancelan. O sea, el número de Reynolds es un número adimensional, no tiene unidades. Entonces me dicen que esto va a ser igual a 0
0,01010, ¿así sí? Sí, señor. Bueno, ¿y eso entonces qué resultado nos da? 177,12. 177,13. 13. 13. No tiene unidades. Y la clase anterior dijimos que el criterio de diseño debía de ser menor a 500. ¿Por qué menor a 500? Hablando, bueno, eso ya fue hace varios días lo que se habló. Tiene que ser menor a 500 porque necesitamos que haya flujo laminar. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que haya flujo laminar? Pues para que los flóculos que se han sedimentado en las placas no se resuspendan. Entonces, bueno, yo la clase pasada gasté casi toda la clase tratando de explicarles el concepto de flujo laminar, entonces era solo para que lo recordaran. Entonces, necesitamos flujo laminar y que sea menor a 500, eso es un criterio. Entonces, como está siendo menor a 500, podemos continuar con nuestro diseño. Ahora vamos a calcular el número de placas. El número de placas se calcula como el caudal de diseño dividido entre A por la velocidad sub cero por el espaciamiento entre placas. Y esto va a ser igual a el caudal 0, miremos acá arriba cuánto fue ese caudal. Caudal nos dio de 0. Ahora no lo encuentro. 0,278. 0,278 metros cúbicos sobre segundo. El A, que es el ancho del sedimentador, y lo vamos a ver en esta gráfica, el ancho del sedimentador es la distancia que hay desde acá hasta acá. O sea, este espacio, ancho del sedimentador. ¿Sí lo ven? No, yo no lo veo, no lo estoy viendo bien. Sí, señor, ahí en el, Sí, señor, en en la el parte perfil. superior derecha. A ver cómo hago para marcarles algo acá. Ah, ya, profe, ya. Gracias. Ya, es Ya me el ancho del estaba. sedimentador. Voy a marcárselo aquí en azul un momentico, pero después lo vuelvo a borrar esta parte para los que no lo han visto. Este es el ancho del sedimentador. Que más que ancho del sedimentador es el ancho de la placa. La clase anterior les decía que esa placa, cuando era construida en asbesto cemento, tenía un ancho de 240, pero ya en la actualidad el fabricante de los módulos lo fabrica en el ancho que uno quiera. Entonces, nosotros vamos a escoger el ancho que querramos. Entonces, para propósitos de este ejercicio, vamos a colocar un ancho, por ejemplo, de 3 metros. Ancho de 3 metros por B sub 0, que ¿cuánto nos dio? Dicen que 0,3578, pero como acá estamos usando unidades en metros, vamos a convertir eso a metros sobre segundo. Eso es dividir entre 100, esto es 0,003578 metros por segundo. Corrijamos ese 3 que quedó muy feo. Profe, qué pena, es que no escuché esa N que estamos hallando, ¿qué es?
Número de placas Número de placa. que va a tener el sedimentador. Que en este dibujo son estas placas que estoy rayando acá en azul. Este es el número de placas que hay acá. Si las ven, me confirman este número de placas ahí en azul. Eso es lo que estamos calculando, número de placas. Estas placas en azul. ¿Las vieron? Ahora la embarré. Sí, señor. Bueno, entonces continuando, decimos que entonces con negro ahora. Entonces de B sub 0 me dio 0,003578. Esto está dado en metros sobre segundo. El espaciamiento 0,05 porque lo vamos a ingresar en metros. Y esto pues me va a dar las unidades. Metro, metro y metro. Me da metro cúbico que se cancela con este metro cúbico y segundo con segundo. Entonces ese valor no tiene unidades. ¿Cuánto es el valor? Tiene una pregunta antes. Pregunte, pariente, no me preocupe. Ahí donde está el número de placas que usted lo divide sobre el caudal de diseño dividido en esa es 3 metros, pero ¿de dónde sacaron 3 metros? No lo copié. Nuevamente, los 3 metros es el ancho de la placa. Que lo dibujé acá. Voy a repasárselo a ver si con amarillo de pronto se ve más. Es este valor. No, con amarillo no se ve nada. Sí, yo lo estoy viendo, dije, tranquilo. Es ese ancho. Ahí lo estoy Es el viendo. ancho de la placa. Ajá. Que le repetía. Antiguamente, cuando existían los paneles de sedimento, los módulos que se construían o los sedimentadores se construían en asbesto cemento, esos módulos venían de 1,20 por 2,40. Entonces, antiguamente SA era siempre 2,40. Pero ya, en este momento ya ha cambiado, ya no es 2,40, ya puede ser cualquiera. Porque uno cuando lo manda a hacer del ancho que quiera. Antiguamente era 1,20 por 2,40. Pero ahora este 2,40 puede ser cualquiera. Para nuestro ejercicio lo vamos a escoger de 3 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo mande a hacer esos módulos, llamo al fabricante y le digo, venga, yo necesito módulos de 3 metros de ancho y 1,20 de altura inclinada, que eso más adelante vamos a ver lo que corresponde a 1,04. No sé si la clase pasada lo vimos o si no, más adelante lo vamos a ver, que este 1,20 inclinado va a equivaler a 1,04 metros. Ya ahorita más adelante lo recapitulamos. ¿Quedó claro, Neider? Sí, señor, gracias, sí, señor. Bueno, entonces dijimos que las unidades se nos cancelan, entonces este valor no tiene unidades. ¿Y cuánto es el valor, el resultado? 517.98. 518. Entonces se aproxima a 518. 518 placas. Y esto lo vamos a dividir entre 2, y ya les explico por qué divido entre 2. Esto me da 269 placas. Uy, ese placa. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Volvemos al dibujo. Voy a marcar acá con 259, Inge. Inge 259. Bueno, gracias. $259 placas.
Paguen el televisor. Entonces, ¿por qué dividimos entre dos? ¿Cuál color se ve más, el azul o el rojo? Alguien que me confirme. Cualquier ingeniero. El azul oscuro, el que utilizó Bueno, arriba. Ese se ve. entonces, dividimos entre dos porque en este sedimentador, si vemos acá, hay una parte que dice sedimentador 1 y acá hay otra parte que dice sedimentador 2. Es como si se colocaran dos sedimentadores, pero van a estar en una misma estructura. Entonces, por eso nosotros acabamos de dividir entre dos, porque el mismo tanque hay dos sedimentadores. Uno que está a la izquierda, que es este, y otro que está a la derecha. Entonces, cuando dividimos entre dos, esas 500 y polla de placas, lo que pasó es que las vamos a distribuir en dos sedimentadores o en dos hileras, no dos sedimentadores porque todo es uno solo, sino que la vamos a dividir en dos hileras para que no nos dé tan largo, porque si lo dejamos sencillo va a ser un chorizo largo de 30, de 40 metros y solo va a tener 3 metros de ancho. Entonces, para eso se prefiere hacer las dos estructuras, los dos tanques, uno a la izquierda, otro a la derecha. Bueno, dos tanques no, las dos hileras porque es un solo tanque, pero esto nos va a dar mucho más ancho y nos va a dar un poco más corto. Bueno, un poco no, la mitad. Entonces, por eso acá acabamos de dividir entre dos. Este 2 es el sedimentador 1 que hay por acá y el sedimentador 2 que hay por el otro lado. A eso se refiere con el 2. Entonces, cada sedimentador va a tener una longitud de una cantidad de 259 placas. Cada sedimentador no, cada hilera del sedimentador va a tener una longitud, una cantidad de 259 placas. Ya teniendo el número de placas, pues ahora vamos a calcular la longitud del sedimentador. Entonces, para calcular la longitud del sedimentador, voy a hacer un dibujito por acá a un lado. Para hablar algo de lo que a ustedes tanto les gusta, que es la geometría. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar cómo es la geometría de esta parte del sedimentador. ¿Ustedes ven el mouse cuando yo lo muevo ahí o no ven el mouse? ¿Alguien está en la clase o todos ya se durmieron? No, señor, no veo el mouse, profe. No veo, Señora, no, sí, ahí sí, se no, ve. no sé. Aquí estamos. Bueno, entonces, vamos a hacer un dibujo de esta parte del sedimentador, bueno, el sedimentador, pero más o menos de esto más agrandado, de cómo es esto para allá la longitud del sedimentador. Entonces, para eso voy a dibujar las placas. Entonces yo sé que tengo las placas paralelas. Vamos a dibujar unas poquitas placas. Listo. Esas placas ya hemos dicho que tienen una distancia que se llama E y dijimos que tienen una longitud en esta dirección de 1.20 metros. Además, tenemos un ángulo de 60 grados. Entonces, para yo poder saber cuánto hay desde acá, la que vamos a hallar ahorita es esta L', que es la distancia que hay desde acá hasta acá en el sedimentador, la longitud total del sedimentador. Para poder hallar esa longitud tengo que saber cuánto hay en placas, cuánto hay en espacios y algo que se conoce acá que es esta curvita, esta que es la cuña. Es como un pedazo que no sirve para nada, pero si no lo ponemos, pues el sedimentador no va a funcionar. Entonces, para eso
Para eso hice este dibujo a este lado. Entonces, esto va a tener, en la última placa va a tener una cuñita y la primera placa va a tener la cuña en sentido contrario. Esta zona no va a servir para nada, esta es una zona muerta porque ahí pues no va a haber agua. Y lo mismo por acá, pues tampoco va a haber flujo del agua. ¿El agua por dónde va a fluir? El agua va a fluir es a través de los canales que se forman. Entonces, para poder determinar la longitud del sedimentador que va desde acá hasta acá, que se conoce como L asterisco, pues voy a tener que primero saber cuánto vale esto, que es la cuña. Ya sé cuánto vale estos espaciamientos, pero esta dimensión es inclinada. Necesito saber la dimensión horizontal. Y lo mismo, la placa también tiene un espesor, pero el espesor es inclinado y tengo que saber la dimensión acostada o horizontal. Entonces, para eso vamos a trabajar primero con este sector de cuña. Aquí recuerden que el ángulo es de 60 grados. Entonces vamos a utilizar la trigonometría básica en esto. Vamos a llamar esto la altura de la cuña y esto vamos a llamarlo el ancho de la cuña. Ancho, no le voy a poner una letra porque de pronto ya la gasto, ya las tengo todas ocupadas. Ancho, ancho. Entonces, si yo sé que esto de acá es la longitud que se conoce como la hipotenusa y sé que vale 1,20, ¿cuál es la función trigonométrica, por ejemplo, para hallar h? Alguien que me diga cuál es la función trigonométrica que me relaciona hipotenusa con cateto, con este cateto. Entonces, para poder continuar necesitamos saber, ¿este es un cateto opuesto o es un cateto adyacente? ¿Qué dicen? Los que no estén durmiendo. Nacho, pues, Opuesto. Puesto. Opuesto, muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál es la función trigonométrica que me relaciona hipotenusa con cateto opuesto si yo sé que el ángulo es de 60 grados? El seno. El seno. Listo, el seno del ángulo, que en este caso es 60, va a ser igual al cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 1.2. Entonces de acá voy a despejar h. H va a ser igual a 1.2 por el seno de 60. Entonces concluimos que h es igual a ¿cuánto? Si no estoy mal, 1.04 metros. Me corrigen, por favor, si estoy equivocado. está bien. Por eso yo les había dicho anteriormente entonces que la altura de el módulo que uno compra ya no es de 1,20, porque 1,20 es la longitud inclinada. Lo que uno compra es de una altura de 1,04. Hay unos fabricantes que le dicen a uno, se lo venden es de 1 metro, se roban los 4 centímetros. Es válido, pero tiene que ser mínimo de 1 metro. Si ya los venden, hay unos que los venden de 50 centímetros, pero ellos los venden de 50 centímetros, no para que usted los venda de 50 centímetros, sino por facilidad de instalación, pues le dicen, yo le vendo de 50 centímetros para que coloque dos, uno sobre el otro, uno de 50 y encima pone el otro. ¿Qué pasa muchas veces? Que la gente por robarse la plata, lo que hace es que pone solo un módulo de 50 centímetros de altura y deja el sedimentador con la mitad de la altura, y por eso muchos sedimentadores fallan, porque no tienen la altura de diseño, no tienen la altura con la que uno diseña el sedimentador. Ahora vamos a hallar
Ya hallamos el cateto opuesto, ahora vamos a hallar el ancho, que es el cateto adyacente. Entonces, el ancho, para el ancho, utilizamos la otra función que es el coseno. Va a ser igual a 1,20. 1.20 por el coseno de 60. Entonces, ¿cuánto me va a dar el ancho? $0.6. 0,6. Sí, Sí, señor. 0.6. 0,6 metros. Entonces, ya sé que el ancho acá voy a colocar 0,60 metros. Me faltaría hallar los valores del espacio. ¿Cuánto va a haber de espacio en todo el sedimentador? Todas las 200 o 500 placas que nos dieron y tener en cuenta el espesor de la placa, porque la placa tiene un espesor. Entonces, para eso, pues ya la ecuación ya la vamos a presentar. La ecuación de L asterisco es la siguiente. L asterisco, que es la longitud total, está dada por los siguientes términos. Entonces tenemos que es 1.2. En 10 minutos se corta, entonces para que adelantemos un poquito, 1.2 por el coseno del ángulo, que es, esto es la parte de abajo de lo que habíamos calculado hace un poco que era el ancho. Entonces la ecuación lo incluye, más n, que es el número de placas, factor de E, que es el espaciamiento entre placas, más I, que es el espesor de la placa, sobre el seno de 60. ¿Por qué ese seno de 60? Este término, al dividir entre seno de 60, nos va a contemplar que la placa y que el espaciamiento, que este E y que este I están dados es de manera perpendicular a la placa, pero cuando lo vamos a medir ya no es perpendicular, sino es diagonal. Entonces, por eso se divide entre este seno de 60. Reemplazando, pues nuevamente nos va a dar 1.20. Bueno, eso ya lo sabemos, no necesitamos volverlo a poner. ¿Cuánto dio 1.20 por coseno de 60? Me dijeron que era 0,6 más número de placas, 259 placas, factor de E, que es el espaciamiento entre placas, 0,05, más I, que es el espesor de la placa, 0,006, dividido entre el seno de 60. Por lo tanto, el sedimentador va a tener una longitud de 'Alguien, por favor, que me dé el valor? Se durmieron, todos están roncos. 17,44. 17,34. 17,34. ¿Alguien más? 17.347. Era 35. Sí, señor. ¿Qué opinan los que ya habían dado el valor? ¿Está bien o no?
17,35. Sí, ese valor. Bueno, entonces 35. 17,35 metros. Este 17,35 lo podemos dibujar acá en nuestro sedimentador, que acá lo tenemos, lo vamos a escribir acá con rojo, que es igual a esta dimensión, 17,35 metros. Y ese uno quedó feo. ¿Sí quedó claro cuál es esa longitud? Sí, señor. Bueno, lista la longitud, entonces ahora continuamos con la longitud ya. Entonces ahora vamos a hallar los volúmenes de la zona de lodos. Para eso entonces vamos a ponerles unas dimensiones a esta gráfica. Entonces voy a ampliar un poquito la gráfica para poderla colocar dimensiones. Entonces, vamos a diseñar la tolva de lodos. La tolva de lodos, aquí ya está nombrada, es esta zona de acá. Uy, perdón. La tolva de lodos es esta zona de acá. Tenemos una tolva de lodos y dos tolvas de lodos. Entonces, lo que hagamos para una va a ser igual para la otra y después multiplicamos por 2. Las dimensiones de esa tolva de lodos, los voy a poner acá en rojo, son las siguientes. Entonces, desde acá hasta acá, normalmente se colocan 2 metros. De acá hasta acá, 0,8 metros. De acá hasta acá, ¿alguien sabe cuánto tiene eso? ¿Nadie? 1.2, ¿no? 0,8 también. 1,04. Ay, ¿Y saben de dónde sale ese 1,04? Mire, para no ir tan lejos, mírelo, acá está. La altura de las placas. Inclinada. Altura de la altura. Inclinada, sí. Acabamos de calcular, ahí está, la voy a subrayar otra vez con azul. Un ángulo. Aquí la teníamos, 1,04, para que no se les vaya a olvidar. Y ahora, otra dimensión de aquí hasta acá, otro 0,8 metros. Eso por un lado. Ahora por el otro lado, entonces tenemos que desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? ¿Nadie? 0, ¿no? ¿Alguien? 17.35 metros. Es el número de la longitud que acabamos de hallar. No, la longitud es en la otra dirección. Espere, a ver, les muestro acá, les bajo un poquito. De Mire que la longitud, les voy a poner acá. 0,60. Señor. Ese es 0,60, ¿no? La longitud, mírala donde estaba, 17.35, es la longitud en la otra dirección. Es desde acá hasta acá. Entonces aquí no funciona ese 17.35. Entonces, descartado ese 17.35. Estamos hablando este pedacito que estamos marcando acá. Desde acá hasta acá.
¿Cuánto tiene? Se lo voy a recordar. 3.0 metros. Los que no se acuerdan, hace un rato habíamos dicho que era que era el ancho de la placa, que la habíamos puesto en este ejercicio, lo pusimos de 3 metros, que esa podía ir de 2.40, que era como antiguamente se construía, pero en nuestro ejercicio la colocamos de 3 metros, para que no se les olvide. Entonces, 3 metros de ancho de placa. De acá hasta acá, ¿cuánto va a haber? ¿Uno solo? 3 metros. 3 metros, sí señora, 3 metros. Y nos queda ahora el canal interno. Entonces, ahora vamos a diseñar o vamos a ponerle dimensiones a este canal. Entonces, normalmente, ese canal se deja de 1 metro de ancho. Todo el canal, 1 metro de ancho, 1.0 metros. Ese canal tiene muros. Si los ven acá, tiene muros al lado y lado. Esos muros normalmente son de 20 centímetros. Entonces, después de restar los muros, me va a quedar acá una letra que se va a llamar A', que es el ancho del canal de entrada y de salida. Recuerdan que este era el canal por donde entraba el agua en la parte de abajo y por donde sale el agua en la parte de arriba. Ese A'